Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar en esta conversación, en este coloquio en México, un país que yo quiero mucho. Viví algunos años allí y aprendí muchísimo. Aprendí sobre retórica, aprendí sobre archivos. Así que para mí es un gusto y una felicidad muy grande estar acá y escuchar las intervenciones de grandes estudiosos y estudiosas de estos temas. Así que muchas gracias. Yo lo que les voy a presentar hoy es un trabajo de investigación sobre un obispo de Santiago de Chile del siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XVIII le tocó entonces la expulsión de los jesuitas precisamente. Voy entonces a presentar la investigación que estoy haciendo sobre sus pláticas. Son sermones que él presenta frente a los fieles de Santiago de Chile, que ninguna. ¿Bien? Bueno, este es el obispo Alday, ¿cierto? Las fechas que yo puse son de su nacimiento, 1712-1788, pero él fue obispo de Santiago de Chile entre 1755 y 1788. Es un largo periodo de 33 años. Entonces, a fines de 1757, el recientemente asumido obispo de la diócesis de Santiago de Chile, Manuel de Alday, a quien vemos ahí en esa pintura, regresaba de su primera visita episcopal un poco escandalizado. Había tardado varios meses en conocer cada rincón de la zona norte de la diócesis del Reino de Chile, la diócesis de Santiago de Chile, desde Santiago precisamente hasta el actual Valle del Elqui, en la región de Coquimbo, que queda al norte de Santiago. Este es un mapa del Reino de Chile que se incorporó en el libro del el abate Molina, que fue uno de los jesuitas expulsos. Perdón que voy a apagar un sonido acá. Entonces, este es el Reino de Chile en el siglo XVIII y la diócesis de Santiago corresponde de la mitad hacia el norte. ¿Bien? La mitad hacia el sur están los mapuches y todas las dificultades de la guerra de Chile que complicó tanto a la monarquía hispana. Entonces, después de la visita a su diócesis, a la parte norte de su diócesis, él regresa diciendo que la impresión general de la fe de los fieles es que está completamente muerta. Él dice, no hay fe, no hay devoción. Es profundamente crítico él cuando regresa de su primera visita episcopal. Además, las condiciones materiales de las distintas parroquias dejaban muchísimo que desear, tanto por descuido de anteriores administraciones como por desidia de los propios clérigos que estaban a cargo. Entonces, al volver a Santiago, el obispo Alday retoma sus prédicas en la catedral y comienza desde allí a despotricar contra sus oyentes, amenazándolos con los castigos más aterradores, desde el fuego eterno en el infierno, quizá un poco abstracto para ser comprendido, hasta algo mucho más concreto y particular del Reino de Chile, que eran los terremotos. Eso sí, era muy concreto y muy aterrador. Entonces, la señal clara de la indignación divina eran los terremotos, y él por eso amenaza mucho a los fieles de que si no se convierten van a sufrir las consecuencias en los temblores. Veremos a continuación entonces a qué argumentos recurría este obispo para motivar la conversión de los fieles, y de paso veremos allí la concepción de muerte que presenta en los sermones. Bien, los sermones del obispo Alday en la Santa. El Archivo Nacional de Chile cuenta con un volumen completo de las pláticas del obispo Alday. Están manuscritas, como se puede ver ahí, esa es la portada del volumen. La mayoría de ellas son autógrafas, sin fechar, la gran mayoría no tienen fecha, y actualmente las estamos transcribiendo y estudiando en el proyecto de investigación que yo dirijo en la Universidad de Chile. Según se desprende de la lectura de estas pláticas, la mayoría de ellas fueron predicadas en la llamada Santa Escuela de Cristo, una congregación inspirada en San Felipe Neri y que nació en los dominios españoles de la actual Italia. La Santa Escuela de Cristo pasó a la península y luego a América, y el obispo Alday la impulsó vivamente en Santiago desde mediados del siglo XVIII, promoviendo además otras escuelas de Cristo realizadas por las distintas órdenes religiosas, de modo tal
que Alday se preciaba de que cada día del año había una escuela de Cristo en algún lugar de Santiago. La Santa Escuela de Cristo tenía una clara finalidad moral. Admitía seglares y clérigos y buscaba la perfección cristiana y la santidad por medio de la oración mental. También por medio de la disciplina, la penitencia, la caridad, y apuntaba a un culto moderado de la fe y una piedad interior, lejos del fasto exterior de las fiestas populares y de los carnavales que, como vamos a ver, en sus sesiones de la Santa Escuela de Cristo, semanales, se realizaban pláticas y ejercicios espirituales con el principal objetivo de cambiar las costumbres de la comunidad por medio del ejemplo, aunque de manera discreta y sin publicidad. En cuanto a la espiritualidad de la Santa Escuela de Cristo, sus miembros debían hacer profesión de fe inmaculista y adoración explícita de la Eucaristía. Ambas devociones, como sabemos, eran el sello hispánico por excelencia, por lo que el funcionamiento de las escuelas de Cristo, consideraban que el Santísimo Sacramento estuviera siempre descubierto. Entonces, este centro en el Santísimo Sacramento es muy importante en las pláticas de este obispo, siempre se va a referir al Santísimo Sacramento de alguna forma, y le duele particularmente la falta de devoción de los fieles frente a precisamente el cuerpo de Cristo sacramentado. En Santiago, y esto es importante, la Santa Escuela de Cristo se componía sobre todo por miembros de las altas esferas de la sociedad, por lo que resulta comprensible que los temas abordados por el obispo en sus pláticas se centren sobre todo en fustigar los lujos y las vanidades que ataban a los oyentes a determinado estatus social. Vamos a ver, las vestiduras, los trajes. Y bueno, también al tener una finalidad moral, tampoco era extraño que Alday denostara cada jueves los excesos de la plebe en las fiestas de toros, en las ramadas, las como instancias de desorden, alcohol y escándalo público, ¿sí? Una de las cosas que vamos a ver que le molestaba era la máscara, los enmascarados, las mujeres tapadas, todo lo que era cubrir el rostro y la identidad, porque él decía que eso era una excusa para pecar. En suma, Alday no criticaba solo el comportamiento de las élites en cuanto al gasto excesivo en trajes de moda o los lujos innecesarios que descuidaban la educación de los hijos, sino también criticaba las fiestas y celebraciones públicas a las que los oyentes pudieran asistir, aprovechando el desorden, las máscaras o la oscuridad de las ocasiones festivas. De este modo, el obispo Alday predicaba contra las manifestaciones exteriores de devoción asociadas, por un lado, al mundo popular carnavalesco, pero por otro, contra las manifestaciones de lujo excesivo y vanidad. Incluso una piedad exterior excesiva tampoco le parecía bien. ¿Por qué? Porque estaba destinada a impresionar al mundo y no a Dios. Sin embargo, por eso no toda manifestación exterior le parecía inapropiada. De hecho, mostraba gran interés por promover un tipo de cristiano que, llevando su fe íntimamente, sin aspavientos, la demostraba de forma pública con gestos moderados y honestos, orientados a la utilidad, el ahorro de recursos y el fortalecimiento del orden establecido. Contribuyera al orden de mundo promovido por la Iglesia y por la corona, ajeno al escándalo, al derroche y al vicio. Sí, estos dibujos yo los pongo para entretener un poco la presentación, no todos son, por supuesto, del mismo contexto. En ese sentido, la piedad interior debía condecirse con manifestaciones exteriores, debía haber una consistencia entre lo interior y lo exterior. Y esto debería estar destinado no a la alabanza del mundo ni al desenfreno pasional, sino a la ejecución de acciones ejemplares que llevaran a la práctica los mandamientos. Por ejemplo, la limosna, como sale aquí, y la caridad. Al revisar las pláticas se puede ver que Alday construye a sus destinatarios como sujetos demasiado preocupados por el qué dirán, muy poco contenidos en sus pasiones y con las prioridades morales no del todo claras. Por eso invita a sus oyentes a abandonar el mundo y, como dice, a divorciarse de él, abrazando las posibles críticas de los más cercanos ante una actitud verdaderamente cristiana. Él dice, el verdadero cristiano va a ser criticado, no es muy popular en el sentido de tener, digamos, que le vaya bien en el mundo exterior, lo van a criticar.
Entonces la invitación es al desprecio de un mundo que solo está interesado en las vanidades y que a su vez desprecia a los buenos cristianos. Los sermones tenían una finalidad persuasiva, heredada de la retórica clásica, ¿cierto? Ahí está Cicerón, una representación de Cicerón, nos falta también Aristóteles, por supuesto, la retórica Herenio y una larga tradición. Y esta tradición clásica estaba nutrida por la tradición cristiana. Ahí tenemos a San Agustín, el primero, ¿cierto? Y también nos falta poner aquí a Fray Luis de Granada, que es el punto cúlmine de la oratoria sagrada cristiana. En el caso particular de los sermones morales, que son los que nos ocupan aquí, estos deberían indicar las faltas de los fieles para señalar los cambios que se debían hacer en las conductas, ¿no? En ese sentido es muy discurso deliberativo, ¿no? En el sentido de cambiar hacia el futuro conductas que hacia atrás están erradas. También hay, por supuesto, mezcla con el discurso judicial y el discurso epidíctico, sin duda. Como indicaba San Agustín, los cristianos sabían cómo comportarse, pero lo olvidaban. Y por ello el predicador debía refrescarles la memoria. Así, en los sermones morales se suelen presentar casos de castigos ejemplares a lo largo de la historia, provenientes tanto de pasajes bíblicos o de historias del pasado, como de casos un poco más cercanos a los oyentes, pero los más famosos son los que provienen de historias bíblicas muy antiguas, ¿cierto? O de la tradición popular, los llamados motivar de forma didáctica la modificación de las costumbres y, de paso, entretener un poquitito a los oyentes, porque eran historias interesantes, para ellos incluso divertidas. Aunque Alday, por supuesto, no tenía mucho humor, así que él prefiere las que no son divertidas, debo decir. Además de que las pláticas de Alday son sermones morales, paradigmáticos en este sentido, ellas coinciden con las políticas centrales borbónicas, ¿cierto?, de la época, de disminución del gasto, moderación de las fiestas, regulación del orden público y respeto a las autoridades de gobierno, entre otras medidas de las llamadas reformas borbónicas, que fueron intensificándose a lo largo del siglo XVIII. Por eso tenemos a Fernando VI, ¿cierto?, que es el inicio del periodo de Alday, y luego le tocó todo Carlos III, hasta el fin. Este es el periodo entonces en que Alday predicó su sermón. Ahora bien, si recogemos una de las reglas fundamentales de la retórica que manda la consideración del receptor a la hora de elaborar un discurso oratorio, es la llamada adequatio, otros le llaman el decorum, ¿cierto? Es una adaptación al oyente, se verá que los sermones de este obispo están en un lugar más bien liminar, límite, pues a ratos recurre a recursos persuasivos, no del todo ilustrados, diríamos. O sea, esperaríamos de un obispo borbónico, ¿cierto? Argumentos mucho más centrados en la racionalidad, en lo sencillo, lo simple, y él no es tan así, está en un lugar límite, pues a ratos entonces se basa, por ejemplo, en amenazas muy expresivas que demuestran que sus oyentes, por más elevados que pudieran ser socialmente hablando, todavía respondían a un imaginario de mundo en que la superstición se mezclaba con la racionalidad. Bien, porque también la historiografía a veces nos dice, en este momento terminó un periodo y empieza el otro, claro, pero estamos hablando del reino de Chile, que es una periferia, ¿cierto?, del reino, de la monarquía completa, y allí hay mezclas, o sea, llegan normativas centrales, pero también hay tradiciones que vienen de muy antiguo, y todo eso se mezcla en los sermones porque tengo yo como obispo que hablarle a un receptor en que está mezclado los referentes. Ya no es un receptor de vanguardia, ni mucho menos. Entonces, la técnica retórica permitía e incluso promovía la horrorización del oyente. Y esto era un recurso muy útil para lograr la persuasión por la vía emocional, ¿cierto?, del miedo, el terror. Aunque advertía que este recurso, la retórica advertía a los manuales, que este recurso debía ser usado con cuidado porque se gastaba muy rápidamente. Veamos a continuación algunos ejemplos utilizados por Alday. Los excesos de Santiago y el castigo divino. En las primeras pláticas de este obispo, cercanas a 1755,
recién asumido en el cargo, Alday insiste en que la ira de Dios está castigando a Santiago. O sea, entrando como obispo dice, la ira de Dios está castigando a Santiago. Quizá por haber llegado recientemente al cargo se veía en la obligación de hacer la denuncia. Lo cierto es que en estas pláticas él enfatiza que la fe de los santiaguinos está en un estado deplorable, sumado a que los santiaguinos mismos hacen caso omiso de las prédicas. Cito, decidme, ¿no es cierto que en Santiago continuamente claman los predicadores desde los púlpitos y casi diariamente en las escuelas de Cristo predican la palabra de Dios para mover a penitencia a los pecadores? Pues, ¿cómo quedan tantos sin convertirse, aun de los mismos que concurren a los sermones y a las pláticas? No es otro el motivo, sino porque están ya sordos y tan duros de corazón que les sucedería lo mismo aunque viniese un predicador del otro mundo a convencerlos. Ni un predicador del otro mundo, dice Alday, podría sacar a los santiaguinos de su sordera y dureza de corazón. Y por eso mismo se lamenta el obispo diciendo, ¡ah, qué fe tan muerta! Y en otro pasaje afirma que, aún viniendo uno de los muertos a predicarme, no me personifica a él como un cristiano, no me he de convertir ni aunque venga un muerto. Y este recurso no lo inventó él, ¿cierto? También es de horrorización, perdón, que se levante un muerto y me venga a contar, ¿cierto?, lo que se vive en el infierno. Es un recurso también típico de las prédicas. Bueno, por esta sordera y dureza de corazón, Dios está indignado. Prueba irrefutable de lo cual asegura son los terremotos y sequías que están azotando la región. Dato para la causa, seguimos con terremotos y seguimos con sequías en Santiago de Chile, así que sin duda estamos condenados. Pero bueno, ya lo decía Alday en el siglo XVIII y no lo escuchamos. Dice, en el presente ya empieza a descargar sobre nosotros el enojo de un Dios, pues este año hemos padecido varios y grandes temblores, y lo que es más, podemos recelar otros mayores, pues la seca continuada que nos aflige es la disposición que según la experiencia envía a Dios primero para castigar, después con temblores. Luego, si estos efectos de la indignación divina, la misma experiencia nos persuade que tenemos enojado a nuestro Dios, esta es la verdad que debéis meditar para moveros a una penitencia que sirva de aplacarlo. La sequía, como preámbulo de los terremotos, podría parecernos una relación no muy científica, pero Alday asegura que la propia experiencia lo demuestra. ¿Cuál era la indignación? ¿Cuál era la razón de esta indignación de Dios? Bueno, según Alday, los excesos y desórdenes de todo tipo que cometían los santiaguinos, quienes, aun viendo las desgracias en otros lugares, no se convertían. Alday se refiere en la plática a los terremotos que habían azotado por esa época distintos lugares del mundo, e incluso en 1751, un poquito antes, en Concepción, al sur de Chile, había ocurrido uno muy grande, que había afectado a la propia familia del obispo. De hecho, él se demoró en tomar el cargo porque tuvo que ir al sur a ayudar a su familia por los estragos del terremoto. Entonces, el tema de los terremotos era particularmente sensible para él, sobre todo porque los santiaguinos habían osado sugerir que si en Concepción la tierra había temblado más fuerte, seguro se debía a que allí había más pecados que en Santiago, o que en Santiago había menos pecados que en Concepción, que es la razón, la lógica consecuencia, ¿cierto?, de decir, la ira divina se manifiesta en los temblores, bueno, si acá no ha temblado tanto, no estará tan enojado el Señor. Al respecto, Alday dice que los santiaguinos aún no han sido azotados por un terremoto como los de sus vecinos, y que quizá eso los lleva a pensar que Dios no está enojado con ellos, pero los desengaña rápidamente. Penitencia a vista del castigo que padecen sus vecinos, también perecerán como ellos. El obispo sabe que asusta a sus oyentes. Ay, no, eso no. Sabe que asusta a sus oyentes y dice, mucho parece que os habré asustado con una meditación tan triste y unas amenazas tan fatales, porque Santiago había sido destruido un siglo antes por un terremoto muy fuerte. Entonces, jugar con los terremotos no era de muy buen gusto. Entonces, él sabe que asusta a la gente con esto. Pero dice que no le queda otra opción porque la gente no se convierte.
¿Qué pecados tan grandes cometían entonces los fieles de su diócesis? Bueno, según Alday, en la época de Carnestolendas, justo antes de la Cuaresma, pero también durante la propia Cuaresma, se daban todo tipo de abusos en las comidas, las bebidas y en las celebraciones que propiciaban el contacto desordenado entre hombres y mujeres por las noches, todo lo cual le parecía espantoso al obispo. Además, en la época de ayuno, cuyo fin se supone era debilitar las pasiones, ¿cierto? Y mortificar la carne, para eso sirve el ayuno, Alday dice que a la hora de comer, los habitantes de Santiago no solo no solo comían, sino que no se contentaban con un alimento frugal y preferían comer, pero comían excesivamente. Incluso hacían banquetes por las noches, lo que evidentemente no debilitaba en modo alguno las pasiones. ¿Acaso, dice, moderará la gula quien usa de banquetes en la Cuaresma? Esta es una típica construcción de él como de una contradicción, la Cuaresma, ¿cierto? Como época de ayuno, y el banquete y la gula al mismo tiempo. Es un espectáculo grotesco. A propósito del ayuno, Alday aprovecha de señalar que su opuesto, es decir, la gula, se relaciona directamente con un desorden general en todos los demás apetitos. Si yo como demasiado es porque tengo todos los otros apetitos desordenados. A mí siempre me hace pensar esa observación y podría estar de acuerdo con ella. Uno de los efectos más directos, dice Alday, es la parálisis, siguiendo en esto la antigua teoría de los humores. La enfermedad de parálisis, dicen los médicos, es una especie de apoplejía que procede de humores grasos e indigestos, porque el exceso en la comida o en la bebida, o en ambas cosas juntamente, no da lugar a cocción saludable, y así se vicia la sangre. Y los demás humores, que haciendo por su crasitud asiento los nervios y partes esponjosas, ocasionan o parálisis u otros accidentes iguales. Y veis aquí cómo la Iglesia, nuestra Madre, con ponernos a la vista este paralítico del Evangelio, nos advierte que la abstinencia del ayuno es provechosa para la salud del cuerpo como nocivo el exceso de la gula. Recurriendo a teorías médicas de la parálisis, el obispo Alday pasa rápidamente a señalar que en realidad no le importa tanto la parálisis física como la parálisis espiritual. Esa es la que le parece realmente peligrosa. El pecado mortal, dice, es una parálisis para el alma. El pecador, señala, pierde todo movimiento para el cielo porque mientras está en pecado no da un paso para su salvación. Y así hay quien peque, oh, qué lástima. Y hay quien por un gusto grosero o por un vil interés no repare en tanta pérdida, oh, qué ceguedad. Por la pérdida de la salud hacemos 1000 diligencias para recobrarla, y no hemos de hacer alguna para restaurar la vida del alma. El paralítico espiritual, dice Alday, no puede recobrar la salud mientras siga pecando, según vemos en otro sermón. Por muchas limosnas que reparta, por más misas que oiga, aunque se consuma a penitencias, mientras no sale de la culpa, todo eso es obra muerta. Ni con ellas ganará el cielo, ni se librará por ellas del infierno, porque son obras de un paralítico espiritual que no tiene movimiento vital en su espíritu. El paralítico espiritual, entonces, presenta una discordancia entre los dichos y los hechos. Cristiano falso, digo yo, es aquel cuyas operaciones no corresponden al nombre de cristiano que profesa. Luego se pregunta, ¿pues qué? ¿Habrá en Santiago cristianos falsos? Sí, los hay. ¿Cómo los conoceremos? Por sus obras. Obras que distan mucho de ser cristianas, a su juicio. Esta doble faz de los cristianos falsos de Santiago será denunciada constantemente por Alday, con motivo también de los gastos en profanidades, como el maquillaje y los vestidos, que iban en desmedro de actividades más loables como la educación de los hijos, tal como se aprecia en otra de sus pláticas. Cito: la profanidad de los trajes es motivo, es medio y es ocasión de muchos pecados graves contra Dios. No puedo omitir que también faltan a la templanza los que dejan de asistir a los hijos o para su educación o para su estado, a los esclavos o en su manutención o en sus enfermedades, por gastar en perjuicio de estas obligaciones que son más precisas en el adorno de sus personas
o de sus casas. Acá hay una idea, ¿cierto?, de que el buen padre de familia debe atender a sus hijos, pero también debe atender a sus esclavos. No estar gastando el dinero que debería tener en la mantención de los hijos en sus propios adornos. Entonces, dejar de cumplir con las obligaciones del buen cristiano por preferir las vanidades del mundo y los adornos constituía una falta grave, porque implicaba privilegiar lo terrenal por sobre lo espiritual. Se dejaba de cumplir con el deber de Estado de todo miembro del cuerpo social y esto perjudicaba. En ese sentido, había quienes solo tenían la máscara de cristianos, pero en su interior estaba vacío. ¿No habéis visto un hombre con máscara o vestido fingido y disimula su persona, pero si le quitan la máscara lo cogen y descubren? A esa forma, dice San Agustín, se coge y se descubre la máscara de cristiano, aquel que profesa una fe santa y tiene obras malas, que se llama fiel en el nombre y no lo es en la práctica, porque si carece de obras buenas, bien puede tener la figura de cristiano, pero no la realidad. Los cristianos fingidos, según Alday, tienen solo la figura de cristiano, pues solo actúan sus buenas obras o bien profesan explícitamente la fe, pero no actúan en consecuencia. El diccionario de Covarrubias nos ayuda aquí para comprender los alcances de este juicio, pues además de que figura se refiere a la forma o la apariencia exterior, que está criticando, ¿cierto?, en los trajes, en las máscaras, llamamos figuras los personajes que representan los comediantes, fingiendo la persona del rey, del pastor, de la dama y de la criada. O sea, todo es fingido. Se trata, pues, de un teatro en que los cristianos falsos usan una máscara y fingen una fe que no profesan, representando un personaje, un disfraz, lo que en un contexto de fe era inaceptable. Recordemos también que el demonio siempre acostumbra a embelecos. Hay que recordar que Alday consideraba perjudicial el teatro, y en especial a los actores de comedia. Y esto es lo que la historiografía no le perdona y siempre recalca y recalca que Alday estaba en contra de los teatros de comedia, pero es un personaje mucho más complejo que eso. Adicionalmente, le parecía nefasto el uso de máscaras en carnestolendas y cualquier embozamiento del rostro, de modo que la comparación de los cristianos con personajes enmascarados era particularmente negativa en su caso. Y aseguraba que tras el disfraz de devotos se escondía una cara horrible. Es tanto el sentimiento que causa Jesucristo la culpa de un cristiano que basta solo su figura o su representación para hacerlo llorar. ¿No os asustáis cuando veis con atención un condenado o un demonio, aunque sea pintado? ¿No teméis si os forman un fantasma, aunque sea aparente? Sí, porque ambas figuras representan luego a la imaginación la fealdad del demonio y el horror de cualquier espectro, pues de la misma suerte, en la representación de un pecado o en la figura de un pecador, ve Cristo nuestro bien la pena y el sentimiento que le ocasiona la culpa verdadera, y por eso llora solo con ver la figura y representación del pecador. Entonces, Cristo llora cuando ve la figura del pecador, pero más llora cuando ve una figura de un cristiano detrás de la cual hay un pecador, porque hay una intención de mentir. Los pecadores son representados como espectros horrorosos, fantasmas creados por el demonio, imágenes vivas de su propia condena, pero no obstante su fealdad, una de sus características era que gastaban mucho en su apariencia. Los falsos cristianos, entonces, una de sus características es que gastan mucho en la apariencia, prefiriendo el adorno de sus personas o de sus casas antes que cumplir con sus deberes en el cuerpo social. Precisamente por este énfasis en la faz exterior, es que le molestaba mucho al obispo particularmente una moda que cundía por Santiago de adornar las paredes con espejos, señal máxima de vanidad. ¿Y qué diré de la moda que se va introduciendo? Sobre todo que ya las cuadras no se han de adornar con lienzos ni láminas de santos, sino con espejos y colgaduras. ¿Esta será templanza si llega la vanidad hasta las paredes? Es decir, lo que reclamaba, ¿cierto?, es que sacan el santo, ponen un espejo, y ese espejo está hecho para mirarme y para mirar mi apariencia exterior. O sea, vanidad de vanidades. Precisamente hasta las paredes llegaba la vanidad.
Y esto le parece grave al obispo, porque el culto a las imágenes y pinturas de los santos, que aquí están sacadas por poner espejos, es lo que, según él dice, nos distingue a los católicos de los herejes. Nosotros, bueno, adoramos lo que representan las imágenes. Lutero dice, usted adora la estatua. No, es la representación. Entonces, quitar lienzos y santos para reemplazarlos por espejos le parecía inaceptable, simple fomento de la vanidad y una grave falta a la verdadera fe. Entonces, no solo el cristiano está disfrazado, también las paredes están disfrazadas con espejos que devuelven la imagen narcisa, diríamos hoy, de quien está mirándose, vanidosa. Haciendo uno de sus frecuentes saltos para relacionar cosas que no siempre se vinculan en la práctica, el obispo asegura que esa misma falta de fe de los cristianos falsos es la que causa la sequía que afecta a la región. Oh, pobre ciudad de Santiago, si te domina ese vicio, ¿cómo ha de habitar en ti el Espíritu Santo? Y si te falta razón, tendrás de temer tu ruina. A lo menos la sequedad de tantos años parece indicio de que no te patrocina el Espíritu Santo, pues se le atribuyen las lluvias. Si Dios no oye vuestras voces, será porque no habita entre nosotros. Quizá dice vosotros ahí, voy a revisar la transcripción. ¿Cómo se ve? El Espíritu Santo es como un Tlaloc, ¿no? Se le atribuyen las lluvias. Como se ve, Dios ha abandonado a la diócesis de Santiago por ciega, sorda y paralítica de la carne y de la vanidad. No solo desde el púlpito atacaba el pecado del obispo, sino también en las regulaciones de la diócesis, pues lo dicho en sus pláticas coincide con lo que manda en el sínodo diocesano que convocó inmediatamente después de regresar de su visita episcopal en 1763. El sínodo diocesano, recordemos, era esta reunión de todos los párrocos de una diócesis, encabezados por un obispo. Entonces, allí se ven reflejados los temas que él trabaja en las pláticas que aquí estamos viendo. Volviendo a los sermones, en ellos el obispo despliega todos los recursos posibles para motivar el arrepentimiento. Y es aquí cuando introduce la idea de muerte que nos interesa, pues para parte de la hipocresía de los cristianos fingidos es comulgar en pecado mortal, lo que según el obispo es un sacrilegio imperdonable, una abominación que se comete en lugar sagrado y una profanación del cuerpo y la sangre de Cristo. Con la comunión falsa, o sea, este cristiano además comulga falsamente, lo que es un acto grave, comete 2 asesinatos. Para decirlo en 2 palabras, abominación sacrílega por las muertes que comete en la iglesia, pues por comulgar de esa suerte se da la muerte a sí mismo, y este es el primer punto, y da la muerte a Cristo, y este es el segundo. Es un doble asesinato entonces. Procede a explicar estos 2 asesinatos diciendo que en la medida en que el mal cristiano comulga sin haber renegado de sus pecados, se traga con esa hostia, volviéndose homicida de sí mismo. Y reo de culpa grave, pues permite que se apodere de su alma el demonio, quien siempre ha sido homicida, dice. Por eso el fingimiento en la comunión es tan grave. Fingiendo en lo exterior respeto y religión, hincan la rodilla como si profesasen veneración al sacramento, y al mismo tiempo lo tratan con el mayor desprecio, pues lo comulgan indignamente y meten en sus corazones inmundos por la culpa, en fin, quedan ya condenados a una muerte eterna como Judas, y solo falta que sea tan pronta como la de su maestro, la ejecución. Como Judas, entonces, estos pecadores traicionan a Cristo, pisotean su cuerpo y su sangre, con lo que reviven inútilmente su pasión y lo vuelven a crucificar, transformándose, dice, en reos de su muerte y homicidas de su Dios. Tal como los fariseos, los cristianos fingidos buscan la estimación del mundo y aparentan gran devoción a partir de gestos muy notorios, como la palidez del ayuno o los aspavientos de la limosna, pero devienen deicidas con sus malos actos al comulgar sin fe, olvidando que la Eucaristía rememora no solo la última cena, sino además el sentido de la muerte de Cristo en la cruz y de su sangre derramada para limpiar los pecados de la humanidad. Por ello, al comulgar falsamente, se asesina la propia alma y Jesucristo, pero inútilmente, vanamente.
Entonces hay un otro agravante en esto, y es que el humano es imagen de Dios. Entonces esa imagen que le costó mucho producir al creador, eh, la afea, la desfigura y la hace un monstruoso borrón el hombre por la culpa. La afea, porque pinta sobre ella la fealdad del vicio. Y tanto afea y borronea la imagen de Dios el pecador que la deja parecida a los jumentos, inservible, irreconocible. Dice, quien maltrata y destroza la imagen de Dios, supremo monarca del mundo, le causa una injuria que merece una muerte eterna. Bueno, para avanzar y terminar a tiempo, quiero señalar que todos estos, vamos a poner aquí, elementos que él ve, que el obispo ve en la diócesis, dice, bueno, a mí me toca celar los pecados públicos de la República, a vosotros, hijos míos, los privados de vuestras casas. En la Santa Escuela de Cristo asistían miembros de las altas capas de la sociedad, vimos, y muy probablemente, aunque no he podido encontrar el dato, pero en otros lados era así, miembros también de la Real Audiencia. Entonces, si entendemos el cuerpo místico como, tal como decía Solórzano Pereira, ¿cierto? El gobierno de las Indias tiene un brazo secular y un brazo eclesiástico. El obispo dice, yo he cumplido final, yo voy a decir, yo cumplí, pero dice, bien conozco la poca eficacia de mis discursos. Quienes los están escuchando no están siendo buenos cristianos, no están escuchando. Entonces dice, renuncien al nombre de cristianos que nos ganaron los primeros fieles o imitadlos en sus virtudes. Ya para ir cerrando entonces, lo interesante es que él va a decir que quien falta para ayudar en el tema de recuperar la fe ya no es la iglesia, ahora le falta el brazo secular, y en sus pláticas también va a decir, recuerden que hay leyes para los cultos que promueve la monarquía, como el Santísimo Sacramento, arrodillarse cuando está pasando el corpus, y ustedes van a la plaza y se quedan en sus carruajes. Eso está penado por la ley, por leyes de los reyes, de los monarcas. Entonces, ¿quiénes tienen que hacer cumplir la ley? El gobierno, ¿sí? El brazo secular. Y ahí es cuando dice, bueno, me falta el apoyo del brazo secular para poder propiciar la fe, y en ese o la devoción al menos, porque de fe ya la fe se está como diluyendo, ¿no? Entonces en esta época, ya cierre, lo que vemos es que las manifestaciones exteriores de devoción tienen que condecirse con un interior, pero ese exterior es moderado y tiene que ir pública. Y esa red pública es responsabilidad también del brazo secular, de la Real Audiencia, ¿cierto? Del gobierno, no solo de los eclesiásticos. Y eso es un tema interesante que yo no había topado en otros sermones, en que parecían estar separados en muchos aspectos el brazo eclesiástico del brazo secular, llamémoslo así, aunque esta es iglesia secular, pero entendemos el brazo civil, ¿no? De gobierno. Y acá están, él convoca a este brazo civil, a este brazo de gobierno, para ayudar a la promoción de la fe. ¿Bien? Bueno, eso espero no haberme extendido demasiado.